Hay algo que casi nadie te dice sobre las leyendas antiguas. No fueron creadas para entretener, fueron creadas para advertir. Porque en los pueblos más antiguos de Mesoamérica existía la certeza de que no todos los humanos eran completamente humanos. Algunos podían caminar entre otros durante el día, hablar contigo, mirarte a los ojos y cuando caía la noche, convertirse en otra cosa. No era un mito, no era una metáfora, era un secreto que se transmitía en voz baja. Hoy vamos a hablar del nahual, pero escucha bien, porque entender lo que es un nahual significa aceptar una idea inquietante. Desde tiempos prehispánicos, mucho antes de que existieran fronteras, iglesias o registros escritos, en lo más profundo de las culturas mesoamericanas comenzó a tomar forma una figura que hoy provoca inquietud. En aquellas civilizaciones mexicas, zapotecas, mayas, mixtecos, el universo no estaba dividido entre lo real y lo imaginario, como actualmente lo conocemos. Todo coexistía. Los animales, los sueños, los dioses y los humanos compartían un mismo plano. Dentro de esa visión del mundo surgía la creencia de que cada persona nacía acompañada de un espíritu animal, conocido como tonal. Este espíritu no era un protector simbólico, era una extensión del propio ser. Su carácter, su fuerza y su destino estaban entrelazados con la vida de las personas desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, no todos podían interactuar conscientemente con este vínculo. La mayoría de personas viven sin saber realmente cuál era su tonal o sin poder comunicarse con él. Solo unos pocos elegidos, chamanes, sacerdotes, curanderos y brujos lograban dominar esta conexión. A esos individuos se les atribuía la capacidad de cruzar el límite entre lo bueno y lo animal, de romper la frontera entre la carne y adoptar otra forma. A ellos se les conocía como nahuales. La palabra nahual viene del náhuatl nahuali, significa oculto, el que esconde o el que disfraza. Y ese significado no es casual. El nahual no se mostraba abiertamente, vive entre las sombras, entre lo que se ve y entre lo que se intuye. Su existencia dependía de un secreto. Se decía que podía caminar entre gente durante el día como cualquier otra persona, alguien aparentemente común. Pero cuando el sol caía y la noche reclamaba el territorio, ese mismo individuo podía abandonar su forma humana y transformarse en animal. Las formas más comunes eran aquellas asociadas al poder, la noche y la muerte. Jaguares, símbolo de fuerza y dominio espiritual. Coyotes, astutos y engañosos. Perros, guardianes del inframundo. Guajolotes, ligados a rituales y sacrificios. Búhos, mensajeros de la oscuridad y presagios de la muerte. Reconocer a un nahual era casi imposible, porque su mayor habilidad no era transformarse, sino pasar desapercibido. El verdadero peligro no era verlo, sino no saber nunca quién podía ser uno. Con la llegada de los españoles, esta figura ancestral sufrió una transformación profunda. El choque entre cosmovisión indígena y la religión cristiana convirtió lo sagrado en un pecado. Lo que antes era un don espiritual comenzó a interpretarse como una aberración. Los nahuales dejaron de ser intermediarios entre el mundo y pasaron a ser vistos como servidores del demonio. Los cronistas coloniales los describían como brujos peligrosos, responsables de desgracias, enfermedades y muertes inexplicables. Se decía que robaban niños, que enfermaban al ganado, que se alimentaban del miedo de la gente. La iglesia los señaló, los persiguió y los condenó. Pero lejos de desaparecer, el náhuatl se ocultó aún más. El miedo no lo erradicó, lo fortaleció. La tradición oral se encargó de mantenerlo vivo, transmitiendo los relatos en susurro de generación en generación y siempre con cautela, siempre con respeto. En estados como en Oaxaca, Veracruz, Puebla y
Chiapas, las historias de nahuales siguen siendo parte del día a día. No aparecen en libros escolares ni en documentos oficiales, pero sobreviven en las conversaciones nocturnas, en los testimonios de campesinos y en las advertencias de los abuelos. Muchos aseguran haber visto animales comportarse de manera extraña, como si entendieran demasiado. Otros cuentan historias aún más perturbadoras. Se habla de animales heridos durante la noche, un perro, un coyote, un ave, que logran escapar. Al día siguiente, en el pueblo aparece una persona con la misma herida en el mismo lugar del cuerpo. Con una explicación torpe o simplemente en silencio, nadie acusa directamente. Pero todo se entiende. También existen relatos que aseguran que los nahuales, al transformarse, dejan su cuerpo humano oculto en algún sitio como una cueva, el monte, una choza abandonada. Si alguien encuentra ese cuerpo y lo mueve, el nahual queda atrapado para siempre, en su forma animal, claro, condenado a no volver jamás a ser humano. Estos relatos no se cuentan como entretenimiento, se narran como advertencia, como reglas no escritas de supervivencia, porque un dato inquietante es que no todos los nahuales eran considerados malignos. Algunos cumplían el papel de guardianes del pueblo, protegían cosechas, vigilaban los caminos, ahuyentaban espíritus o entidades más oscuras. Eran necesarios, pero la línea entre protector y depredador siempre fue extremadamente ligera. Se creía que el nahual podía perder su humanidad si se dejaba dominar por su lado animal, si el instinto superaba a la razón, si el poder se convertía en adicción. El regreso ya no era posible. En esos casos, el nahual quedaba atrapado en su forma bestial, condenado a vagar sin nombre, sin identidad, sin pertenecer ni al mundo humano ni al mundo animal. Hoy, siglos después, el nahual sigue presente, pero no como una figura claramente visible, sino como un símbolo de miedo ancestral. Representa la sospecha de que no todo lo humano es completamente humano, que debajo de la piel, de la rutina y de la civilización existe algo más antiguo, algo más salvaje, esperando una oportunidad. Más que una simple leyenda, el nahual encama la dualidad del ser humano, la lucha entre el instinto y la razón, entre lo que mostramos y lo que ocultamos. Y tal vez lo verdaderamente inquietante no sea la transformación física, sino la idea que sugiere, que dentro de cualquiera, tal vez incluso dentro de ti, podría esconderse algo antiguo, algo salvaje, y que solo está esperando a que caiga la noche para despertar. Después de conocer estas historias, tal vez el nahual ya no te parezca solo una leyenda antigua. Tal vez empieces a notar que el verdadero terror no está en la transformación, sino en la posibilidad. La posibilidad de que cualquiera pueda ocultar algo más, algo viejo, algo salvaje, algo que solo espera la noche para salir. Porque el nahual no representa un monstruo externo, representa la parte que todos llevamos dentro y que luchamos por mantener dormida. Yo soy de Tehuid y si estás tras del umbral, ya no hay vuelta atrás.